Muy buenas, bienvenidos a un nuevo charlando del canal de Borja Bach. Hoy os traigo a una persona que le ponéis voz, pero no cara. Y además le hacéis caso a sus indicaciones muchas veces. Porque no es solamente es la voz de Siri, sino que es la voz del GPS. O sea, y es que en este caso te lo digo, utilizar como gancho para presentar la entrevista y tal, que el 60% de la población, que es que lo busqué, que conduce, usa GPS. Entonces, es por eso. Bueno, así que, ¿estás preparado? Yo siempre estoy lista a nada que tenga un poquito de cobertura. Para empezar, antes de ser Siri, quién era, mejor dicho, Irache Gómez? Pues yo soy una personilla que, bueno, ahora ya soy una señora mayor, pero primero he sido una niña y esas cosas, pero siempre con el rinconcito de la curiosidad muy activo. Entonces, como soy muy metiche, muy trasero de mal asiento, pues me voy metiendo en estas cosas e incluso en los teléfonos. Eres maestra. Soy Estaba- profe, sí. ¿Qué te hizo serlo? Y en caso de no haber sido maestra, ¿a qué te hubieses dedicado? Yo a la farándula, directamente. O sea, yo de pequeña, esto de ser maestra es porque me insistió mi madre en que la farándula es una cosa muy inestable y que hay que tener una carrerita siempre en la que caer si te van las cosas un poco difíciles. Entonces, yo quería ser artista, como decía Concha Velasco, que eso para los que sois de tu generación no sabéis cómo va la cosa, pero había esta cancioncita que iba con eso. Y yo es que, fíjate que para ser folclórica como yo hay que nacer como nací yo. Nací un domingo por la mañana a las 8 menos cuarto de la mañana, pero mi madre estaba de parto desde el sábado por la noche, pero no se fue al hospital a traerme a mí al mundo porque estaba la criatura viendo Eurovisión y quería saber cómo quedaba España. Entonces yo ya en el paritorio, y esto vamos, no está mi pobre madre para poder confirmarlo porque ella falleció, pero ella contaba que mientras ella estaba haciendo los pujos, estaba la enfermera dándole palmaditas en el muslo. Venga, Mari, con la canción de ese año que además fue Pérez. Canta a la vida. Así que yo nací entre palmas y alegrías y ya como me dieron las palmas, desde entonces vamos a escenario, porque empecé a hablar muy pequeñita, con 9 meses, no volví nunca más a callarme. Mi madre, como no tuvo mejor ocurrencia que pedirle al señor del supermercado del pueblo que la llevase al hospital porque mi padre se había ido a trabajar, que entonces se trabajaba todo lo que se podía, y más teniendo como tenía él ya la segunda criatura en camino, pues nos llevó Antonio, el que era el propietario del supermercado que había entonces en mi pueblo. Y lo tomó el hombre como que era de alguna manera mi padrino. Entonces yo cada vez que aparecía por el supermercado, él me subía a la caja registradora, ¡Hala, Irache, niña, canta! Y yo me subía ahí y les cantaba a todas las maris que estaban ahí comprando y me llevaba yo mi propinilla, me llevaba mi piruletilla, me llevaba lo que fuera y desde entonces, función del colegio, la organizo yo. Primero como alumna y ahora como profesora. Así que yo, farandulera. Lo que pasa es que hago lo de profesora porque hay que comer todos los días. ¿Eres de Victoria de toda la vida o eres adoptada de Victoria? No, yo soy vizcaína. Yo soy de Zamudio, de un pueblecito cerca del aeropuerto, cerca de donde entrena el Athletic, que es Lezama, Mm. eh, en pleno corazón del Chorierri, que no puede sonar más vasco. Y luego nada, acabé en Vitoria porque hice aquí la carrera y el que actualmente es mi marido, entonces fue primero mi novio, pues encontró trabajo aquí. Yo quiero saber cómo, en tu forma de comunicar con tus alumnos y todo eso, cómo te ha cambiado la cosa con la voz de Siri. ¿Utilizas de vez en cuando el recurso de Siri siendo maestra? Eh, a ver, el primer día que les toca, tú imagínate, están todos deseando tener clase con Siri. Luego después acaban olvidando que están teniendo la clase con Siri y empiezan a tener la clase con Irache. Pero el primer día están ahí muy en el asunto Siri, hasta que luego descubren que es que Irache es mucho más divertida que Siri, porque Siri, la pobrecita mía, pues está muy bien y da mucho servicio y ayuda mucho a quien esté triste y solo, pero
yo soy más chistosa, más salada, entonces se lo pasan mucho mejor conmigo, pero sí, de vez en cuando les hace muchísima gracia que les leas el texto con la voz de atragantada de Siri. Les dura los primeros días, están ahí súper emocionadas con lo de, ay, lee esto, ¿me puedes decir esto como de Siri? Y hasta luego llegamos a negociaciones de, ¿le puedes mandar un audio a mis amigos que no se lo creen? ¿Podemos hacer un vídeo? Eso es muy popular, pero ahí viene lo del chantaje. Si me entregas todas las tareas a tiempo, te haré el vídeo. ¿Cómo llega, de repente coge y te enteras por la televisión de que eres Siri? Pues mira, lo primero, Borja, hay que tener aquí en cuenta que, claro, a día de hoy, año 2025, todas estas cosas las tenemos como muy integradas, muy naturalizadas, existe todo y ya lo conocemos. Pero yo esto lo grabé hace ya 20 años. Y hace 20 años no existía nada de esto. O sea, yo estoy aquí como las abuelitas en la valla viendo las obras, diciendo, pero si cuando yo llegué aquí todo esto era prao. Entonces, claro, yo lo que hice todavía no existía. Siri se hizo luego después, salió al mercado en el año 2010. Entonces, lo que yo grabé no fue Siri. Yo lo que grabé fue en su momento un TTS, un traductor text to speech, que lo que hacía era simplemente coger mi voz, pues un poco lo que ahora se hace con la clonación de voces, la abuela de la clonación de voces, que era lo del transformar el texto a audio para que así cualquier persona que escribiese pudiese tener mi voz leyéndole en alto eso que había escrito. De ahí se dio paso a muchas tecnologías. El desarrollo de los GPS, que en aquel momento también estaba muy incipiente, pues cuando empezaron a integrarlo, lo primero, los alemanes que fueron los pioneros en todo esto no apostaban por voces femeninas. Porque decían, y esto fíjate qué cosa más bonita ahora visto con la perspectiva de 2025 y todo el asunto del feminismo y tal, que la gente sigue diciendo que no es necesario, pero claro, deja de ser necesario a medida que seguimos dando mucho la brasa para que empiece a no ser tan necesario, pero en cuanto que levantas el pie del acelerador vuelve a crecer el musgo. Entonces, en aquel momento decían que mujeres dando las instrucciones de navegación, ¿qué me dices? Si todo el mundo sabe que lo primero, las mujeres no entienden de mapas, y segundo, a un señor que se compre un coche bueno alemán de estos de que tienen aritos o estrellitas ahí en el centro, le va a venir una señora a decir cómo tiene que conducir. ¿De qué estamos hablando? Esto le pones una voz de un señor que tiene credibilidad y peso y entonces sí. ¿Pero qué sucede? Pues suceden dos cosas. Una, desde el lado humano, biológico, nuestro cerebrito, la primera voz que empieza a aprender a reconocer ya desde el útero es la de su mamá. Entonces, como criaturitas biológicamente nacidas de hembras, y esto lo siento por quien diga otras cosas, nuestro pequeño cerebrito ya viene programado para entender mejor la voz de una mujer. ¿Por qué? Corcho, porque te lleva en su vientre y es la que te va a salvar la vida. Entonces, se te activa mucho más rápido el voy a obedecer a esta señora, que igual viene con la intención de salvarme, que la voz de este señor que de vez en cuando visita, porque sí, se puede acabar oyendo también la voz del padre, de la tía, del abuelo o de quien esté alrededor de la mujer gestante. Pero es indudable que la que con más claridad se transmite es la que está percibiendo desde el interior del útero. Así que eso ya por el lado biológico. Y luego después, por el lado práctico, las voces masculinas, que suelen tener unos registros más graves, tienen notas de salida muy similares a las que produce un motor en marcha. Esos graves se funden, con lo cual no tienes tanta nitidez en la percepción del mensaje que se transmite, con lo cual, si tú estás conduciendo, necesitas oír muy clarito qué te dicen porque si no las consecuencias pueden ser catastróficas. Así que tuvieron que optar por una mujer a pesar de que no fue su primera decisión. Vino después Apple, que, ojo para el mercado, desde luego hay que decir que sí que tienen, y como mi voz ya estaba asociada a ese lujo de las grandes marcas, pues ya venía como con una especie de pase de oro de, pues bueno, si esto les ha gustado a estos señores tan importantes, a priori me interesa. Luego, como además ya habíamos hecho el trabajo del TTS, con lo cual estaba descompuesta en todo lo que son alófonos, fonemas, monemas y todo esto, pues ya solamente era integrar ese texto a voz en un producto que tenían que asociar luego después a un motor de búsqueda, ahora ya puede ir asociado a una inteligencia artificial, y el producto estaba hecho. ¿Qué es lo que sucede? Que claro, eso Apple lo negoció con la empresa con la que yo había hecho el TTS.
a mí nadie me dijo, esta otra empresa ha comprado los derechos de uso de tu voz y va a hacer un producto nuevo con tu voz. Y cuando yo me enteré de que lo habían hecho, fue ya en el año 2013 o 2014, cuando yo estaba viviendo en China, en que una noche estoy viendo yo la televisión con mi marido por internet, porque la tele china no, no nos enganchaba por la razón que sea. Y estaba en el programa de Buena Fuente, el Mago Pop, haciendo un truco de magia con un iPhone. Y cuando el truco se resuelve con Siri diciendo el resultado de lo que fuere, de repente mi marido y yo nos quedamos así como los perrillos cuando levantan la oreja de, uy, 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 ¿qué ha pasado? Pues nos quedamos así, digo, pues si eso sonaba como yo, corcho que sí, que suena como tú, dale para atrás. Lo ponemos para atrás, lo volvemos a repetir, corcho, no, es que soy yo. Porque una cosa es parece y otra cosa es. Era súper reconocible, mi voz no había sido retocada. No es como ahora que tú ya con una base de datos amplia como se tiene para hacer las clonaciones de voz, ya no necesitas que la voz sea idéntica a la original que tú estás replicando. Ya la puedes modificar para que sea otra cosa. En aquel momento es que vamos, sin filtro ni maquillaje, allá que me sacaron, sonando como yo. Y luego después ya coincidió que mi hermana tenía un iPhone y como me decía ella, pues por lo menos para seguir discutiendo, cuando no puedo discutir contigo porque estás ahora en China, pues me peleo con la Siri, que es otra marisabidilla como tú. Yo tengo la suerte de que, claro, no es lo mismo el tono o la entonación o la enunciación que utilizas para tu vida cotidiana que cuando estás haciendo ciertas locuciones. Tú imagínate que yo fuese a la panadería y dijera, por favor, póngame 2 barras de pan. Es- Sería un poquito extraño que fuera yo por la vida hablando así. Entonces, la voz natural tiene una serie de registros. A día de hoy, vuelvo a decir que ahora las voces se han naturalizado, ya no suenan tan robóticas ni tan enlatadas, ya imitan más las inflexiones del humano, pero estas primeras no. Y es que lo gracioso es que nos siguen gustando esas voces clásicas como la que hice yo en aquel momento, que fue lo que me pidieron, no fue mi decisión interpretarlo así. A mí me dieron el parámetro de tú digas lo que digas, no pestañeas y no reaccionas. Te da lo mismo que estés leyendo que se ha muerto media humanidad, que hoy va a subir la temperatura a 25 grados. Tú tiras así todo plano, 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 sin moverte. Entonces, así quedó y así nos ha quedado también en el recuerdo colectivo de cómo tenía que ser. Pero en mi vida diaria me han reconocido y claro, ¿quién te reconoce solamente por la voz? Quien vive con tu voz puesta mañana, tarde y noche al ladito de la oreja. Y eso son las personas que utilizan la accesibilidad, es decir, sobre todo personas con deficiencia visual o invidentes. Y estos me tienen integrada en todo. Soy la voz que les dice esto, aquí está WhatsApp, mandar, abrir, cerrar, izquierda. Todo el tiempo es mi voz a una velocidad vertiginosa, pero es mi voz. Y el tono te lo reconocen. Entonces, me ha pasado ya en 2 ocasiones, una vez con un vendedor de cupón y otra vez con un grupo de amigos que le dio una sorpresa a un chico, además, jo, es un chico de Miranda, un encanto, Carlos, un beso muy grande desde aquí, al que sus amigos me contrataron para ir a darle una sorpresa por su cumpleaños. Y este muchacho además había ido perdiendo la vista, no nació con deficiencia visual, fue perdiendo la vista de adulto y lo había superado con un humor maravilloso, da gusto, o sea, es que tiene un sentido del humor que se ríe de su sombra. Y le gastamos una broma. Me escondieron sus amigos en la bodega del sitio donde habían quedado para celebrar su cumpleaños y con un micrófono inalámbrico yo iba hablando con él, leyéndole además trozos de WhatsApps que se habían mandado en su grupo de amigos, chascarrillos de la familia, claro, entonces el pobre chaval estaba interactuando con una Siri muy mejorada, eso sí que era la IA, pero a lo bestia y cuando yo ya salí de ahí y empecé a hablar con él en persona sin altavoz ni micrófono, es que estaba más emocionado que si a un crío le llevas a conocer a Yamal. Tú con tus amigos muchas veces tendrá que ser un cachondeo, ¿no? Sí. Sí, sí, no hay salida de amigas en las que no se mande un audio a los maridos para tranquilizarlos. Tranquilo, Gorka, la tengo geolocalizada y en todo momento monitorizada. Si se desmanda, tengo el GPS con tus coordenadas para enviártela a casa. No sufras, en algún momento regresará. ¿En qué momento descubriste que te gustaba la voz, la locución o la comunicación como tal?
Pues como te he contado, yo aprendí a hablar con 9 meses y no volví a callarme. Pero además tuve una gran escuela en casa que es la radio. Mi madre era modista, entonces tenía la radio puesta mañana, tarde y noche y yo crecí, vamos, o sea, ya oía la radio desde el vientre de mi madre y la teníamos siempre, mañana, tarde y noche. Además, era una época, claro, yo soy del 74, con lo cual todavía es esa radio de transición, donde todavía había telenovelas. Yo llegaba a la escuela tarde casi todos los días porque a las 9 menos 5 tenían el episodio de la saga de los porretas en la SER y yo tenía que escucharme el episodio y luego el colegio empezaba a las 9, con lo cual pues todos los días tarde porque vale que mi casa estaba cerca, pero a las 9 en punto era cuando entraba el boletín y yo a las 9 en punto tendría que estar sentada en clase y era cuando salía de mi casa, con lo cual entonces, esa fue mi escuela. Y yo, mientras otras criaturas, pues no sé, los que juegan a fútbol, pues ven partidos de fútbol, quieren imitar eso que ven en los partidos de fútbol. Quien quiere ser actor, pues verá películas y querrá ser actor. Yo crecí queriendo ser lo que todo el tiempo estaba escuchando y que me parecía que tanta compañía y tanto beneficio hacía, que era la radio. La radio, para mi madre, que jo, yo ahora mismo lo digo y lo reivindico. Hay profesiones que tienen un nivel de implicación enorme. Y para mi madre su trabajo era muy esclavo. Mi madre no conocía fines de semana, no conocía descansos. Si tenía que entregar una prenda para una ceremonia, ahí era mañana, tarde y noche. Y ella sola, que no es que fuera en un taller de costura, y era la que lo cortaba, la que lo cosía, todo lo hacía ella. Entonces, claro, esa compañía que hacía la radio, esa ventana al mundo que ella no podía tener porque estaba encerrada en su casa. Mi madre por profesión, hay otras personas que por enfermedad o por impedimento físico tienen esa misma limitación y la radio te ofrece esa ventana a ese mundo que de otra forma no puedes tener y hace un servicio maravilloso. Ahora con el apagón lo hemos vuelto a valorar. Se va todo a la porra y la radio sigue funcionando y es la que nos mantiene en comunicación con la realidad de manera inmediata. Entonces, yo que he sido además también, y esto viene muy de la mano quizá de nuestra cultura cristiana, que pues es lo que nos ha tocado en Europa y yo me siento muy orgullosa de ser europea, y los valores recibidos en casa. Todo nuestro ideario está basado en el servicio a los demás. La radio es servicio, la comunicación tiene que ser servicio y servicio no es para que yo me enriquezca o para que yo brille, sino para que otra persona tenga una vida un poquito menos caca gracias a lo que yo pueda hacer. Yo hice un trabajo para una cosa que todavía no existía, que se hizo después, y mi cara de asombro fue encontrar que eso lo había hecho yo sin haber hecho nada. Qué barbaridad, tío. O sea, me sorprende mucho, o sea, que no se hubiera ni que era, bueno, te dirían, ¿no? Que era para un proyecto a largo plazo o cómo. No, claro, yo tenía un contrato vinculante con ellos, además con unas condiciones bastante férreas y por las cuales, claro, yo no podía entrar en competición con los productos que ellos estuviesen desarrollando. Es decir, si a mí en ese momento me hubiese echado los tejos una empresa de la competencia, yo por mi cláusula de permanencia con ellos no podía decir que sí, nada más que a cosas para las que ellos me dieran el visto bueno. Pero lo de Siri, vuelvo a decir, o sea, feo por su parte no habérmelo dicho porque de hecho era una de las cosas que estuvimos discutiendo. Pero, como muy bien me explicaron, éticamente es reprochable, pero desde el punto de vista legal es absolutamente intocable porque lo que ellos hagan con sus productos, igual que si tú te compras una licencia de uso de la voz sintética que hicieron conmigo, que se llama Mónica, como mi hermana, porque Irache no vendía como español, entonces, para lo que tú utilices esa voz ya no es asunto mío. Tú has pagado tu licencia, yo he recibido mi parte proporcional de esa licencia en función del derecho de copyright y luego lo que tú ya hagas con eso no es de mi incumbencia en absoluto. Tú únicamente tenías que usar para todo ese tema la licencia de Apple, ¿no? No, no, yo con Apple no he tenido nunca ningún contacto, absolutamente nada, cero. No he tenido conocimiento O sea jamás que, de que Apple o sea que hubiera... nunca has llegado a Apple. Yo nunca, jamás.
nunca. Pero es que vamos, ni por un asomo. Yo acabé conociendo a uno de los creadores de Apple, pero eso ya fue en 2017 y en Madrid, y porque nos contrataron a los dos para ir a un congreso. Entonces, pero no he tenido un contacto directo. A mí Apple jamás me ha dirigido la palabra para nada. O sea, ellos estuvieron en sus negociaciones con la empresa que había hecho ese producto, compraron esa licencia de ese producto que se había desarrollado con otra empresa y se lo importaron para hacer esto otro. De hecho, mi voz fue la primera y fue la que más en aquel momento le gustó a la gente y cuando la cambiaron en versiones posteriores, porque yo del mismo modo que me enteré de que era por la tele, me enteré de que ya no lo era porque mi prima se compró un modelo nuevo y ya no... Decía, ay, que ya no está mi prima, o sea, pero tal cual. Entonces, y que la gente también estuvo súper en contra, porque además los forofos, los apelianos, son muy fieles a que no les cambien una línea del diseño ni una gama de color sin el consenso de Steve Jobs. Entonces, que les cambiasen a la voz de Siri le sonó a la gente a cuerno quemado y la pobrecita que vino detrás de la primera versión que fue la mía, no tuvo ninguna buena acogida. Y luego optaron por otra versión después de esa segunda de alguien que se parece mucho a mí, pero no soy yo. Que eso también es lo de gracioso. O sea, me vas a poner los cuernos con mi hermana gemela, hijo mío, de verdad. ¿Has recibido alguna reacción o comentario especial de usuarios que te hayan marcado por el uso de Ser Siri, entre comillas? Sí, sí, he recibido admiración, pero sobre todo porque hay gente que se queda en lo de Siri solamente como algo anecdótico, pues no sé, es como el que tiene un Ferrari y presume de tenerlo. Pero luego a mí lo que verdaderamente me interesa, y es lo que yo recuerdo porque las tonterías tengo mucha facilidad para olvidarlas, es la gente que te dice que gracias a que existe esto, su vida es más fácil. Por ejemplo, vuelvo a decir lo de Carlos, el que mi voz le ayude a poder seguir interactuando con sus amigos, con las aplicaciones modernas, como si su vista no se hubiera sentido deteriorada, eso es maravilloso. El que gracias a que existe Siri haya gente que no se sienta tan sola, eso es un regalazo. Y toda esa gente que te escribe desde la admiración para decirte, jo, gracias porque no sabes la compañía que me haces. O todo eso precioso. Y luego están los otros que hacen lo de Her, al estilo de Scarlett Johansson, y te pueden decirlo desde que les pareces monísima a todo lo contrario, porque como luego la fantasía y la realidad cada uno la lleva como la lleva, pues para quienes estén esperando un bellezón exótico y se encuentren conmigo será una terrible decepción. Eh, pero a mí no me importa. Yo, como suelo bromear, digo, a mí como no me pagan por ser guapa, puedo ser todo lo fea que me dé la gana. Yo quiero saber tu opinión sobre la evolución de asistentes virtuales y la inteligencia artificial en el futuro. ¿Cómo crees que va a seguir desarrollándose aplicaciones como Siri o tal que puedan favorecer, bueno, mejor dicho, ayudar a otras personas? Pues mira, la tecnología maravillosamente bien utilizada sirve para precisamente darle a estas personas que tienen una dificultad añadida en su día a día una posibilidad de autogestión, de independencia, de dejarnos ya de la tontería del pobrecita criaturita que necesita que le echemos una mano a que esa persona por sí misma y gracias a esta tecnología no tenga que depender de la bondad, la amabilidad o el buen hacer de otra persona. Entonces, a mí, por ejemplo, lo de Siri, el que les facilite el poder seguir utilizando los smartphones que ya no tienen teclas como antes, que entonces lo táctil quedaba anulado, les posibilita no quedarse atrás. El que con la realidad aumentada una persona que no ha visto, gracias a unas gafas que tengan la realidad virtual o la realidad aumentada integrada, puedan desenvolverse en el entorno sin depender de que alguien les coja el bracito y les diga que viene un árbol, que viene una farola, a que tu izquierda tienes el palacio de no sé qué. Pues todo Ujú. eso es maravilloso. Y yo creo que ahora también con la inteligencia artificial, si se pudiera conseguir también, pues personas que han perdido la movilidad en extremidades, pudieran recuperar la verticalidad o la capacidad de desplazamiento autónomo sin tener esas barreras arquitectónicas que a veces es dificilísimo eliminar, porque hay edificios que, claro, si es moderno,
lo puedes planificar para que tenga la accesibilidad garantizada, pero los edificios históricos muchas veces no los puedes modificar arquitectónicamente para hacerlos accesibles. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que tú porque estás en una silla de ruedas ya no vas a poder visitar el campanario de la Giralda? Pues vaya caca como una vaca. Entonces, yo creo que a mí me parece fenomenal que la tecnología se utilice para todo esto. ¿Has recibido alguna vez que comentarios de feedback, mejor dicho, de gente con discapacidad que use este tipo de tecnología como el SIM? Sí, claro, pero si además fíjate en el podcast que hacemos los lunes, y digo hacemos aunque yo no vaya mucho, pero no voy mucho porque hay gente que sabe cosas mejores que yo puedo explicar. Entonces, tenemos ahí a una chica, Alicia, Ali Blue Box, que explica precisamente todo lo que es la tecnología accesible y específicamente la accesible para personas con dificultad visual, principalmente porque es la discapacidad que tiene ella. Entonces, me parece que el daros la voz a quienes realmente lo conocéis, porque muchas veces, y esto nos repatea las entrañas, hay gurús tecnológicos que te venden como un hack, un truco para hacer no sé qué, no sé cuántos con tu iPhone. Y te viene Ali y te dice, pero ¿qué narices estás diciendo, sochorra? Si eso no es un truco de nada, si eso es una de las facilidades que se nos proporciona por la accesibilidad. Entonces, vuelvo a decirte, cuando todas estas personas te dicen es que gracias a tu voz yo no perdí el tren de la tecnología, gracias a que hicieron esto con tu voz, que de nuevo no tengo yo ningún mérito, el mérito lo tienen los desarrolladores que supieron ver eso y puentear esa dificultad y utilizar mi voz para eso. Yo ahí, mira, ahí es donde yo doy por bien empleado el puede que yo no me haya forrado. No me importa. Tampoco tengo ninguna aspiración a ser millonaria, con lo cual no hay tampoco acritud. Pero el pensar en que mi voz ha podido ayudar a alguien a que su vida sea algo más fácil, ya me compensa por todo lo demás. Bueno, me gustaría saber qué características de Siri como tal, del asistente, crees que son especialmente útiles para personas con discapacidad, por ejemplo, visual, principalmente. La visual es la que más se beneficia o de forma más inmediata se beneficia del tema de Siri. ¿Por qué? Porque tú ya no tienes que estar buscando en qué parte de mi teléfono tengo que tocar para que haga esto, para que llame a mi madre, para que me abra no sé qué aplicación, ponme la radio, los altavoces inteligentes. Pues es que claro, las personas, yo quizá es una sensibilidad que he tenido desde muy pequeña porque mi vecino de enfrente, el hermano pequeño de la madrina de mi hermana, que ha sido parte de nuestra familia, pues era invidente y además estaba en silla de ruedas. Entonces, y para mí, yo eso, vamos, cuando nací ya estaba Juanjo así, no fue algo que luego sucediera. Pero yo nunca viví el ver a Juanjo como un discapacitado o como una persona limitada. Juanjo tenía complicaciones y muy gordas, porque si la vida a día de hoy sigue siendo difícil para una persona con discapacidad, la vida para una persona con discapacidad de ese grado en los 80 era un infierno. Y a mí, Juanjo nunca me dio pena. A mí Juanjo me causaba una admiración infinita, porque tenía para mí lo que yo denominaba dedos mágicos. Piensan que, claro, ya te digo que Juanjo, estoy hablando de que yo nací y lo empecé a conocer desde que me pusieron en pie sobre su regazo. Entonces, yo veía que él, con los dedos mágicos suyos, tocaba unos puntos de un papel blanco, que para mí era un papel blanco como el que teníamos empapelando el pasillo, y él leía cosas. Y a mí eso me parecía un superpoder. Decía, oscuas, esto es como Superman con rayos X, pero con dedos de rayos X. O Juanjo que tocaba un reloj que tenía también, parecía el reloj de James Bond, porque le daba a la coronilla, se le abría la tapa y él tocaba la esfera y tocando me decía qué hora era. Y a mí todo eso me parecía, vamos, magia. Tocaba el acordeón que te mueres de bien. Cantaba con una afinación fabulosa. Tenía un sentido del humor que le estaba todo el tiempo haciendo bromas telefónicas a mi madre que no veas. Y luego, además, con toda su dificultad, porque accesibilidad, mis narices, ya sabes tú qué bonito es esto de la silla de rueda, él vivía en un primer piso Mm. de un edificio sin ascensor. Para que él pudiera entrar y salir de su casa, tenía que bajarle o subirle su madre o alguna de sus hermanas o la vecina o el vecino que hubiese disponible la silla,
Y mientras tanto, él tenía que ir arrastrándose por el suelo, literal, bajando las escaleras o subiendo las escaleras, arrastrándose con sus propias manos para poder entrar y salir de su casa durante años y años y años hasta que al final, porque ayudas también, ya sabes, todas las que se dan, entre cero y ninguna, Mm. pues en aquella época, imagínate, chiste total, se tuvieron que ir a vivir a Desde una luego. casa diferente a otro pueblo. O sea, si a día de hoy sigue siendo una gigantesca porquería, imagínate en los años 80 lo que era. Y encima para paquete de ventajas todavía más incluido, su madre viuda y con 3 hijos a su cargo, con la pensión de viudedad y con el poquito de ayuda que le daban por hijo discapacitado y la ayuda de la ONCE. Que bendita sea la ONCE que por lo menos le facilitó que esa criatura no fuese una carga y él por lo menos pues eso, podía leer, podía escribir, podía comunicarse, participó activamente en la radio en Vizcaya durante muchísimo tiempo, era una persona súper integrada y querida por la comunidad, pero al final ves ese desamparo administrativo y te hierve la sangre. Entonces, para mí que me crié viendo eso, y te vuelvo a decir, no viéndolo con lástima, yo lo veía con rabia, porque he sido siempre una niña muy rebelde. Entonces, a mí todo lo que me parezca injusto me da 1000 patadas en las narices. Y protesto, y lo digo, y lucho. Entonces, yo, Juanjo, ya te digo, me pareció siempre un superhéroe, una Mm. maravilla, una pasada. Juanjo podía hacer millones de cosas que yo no sabía hacer. Entonces, compasión, -10, no, ¿qué compasión le voy a tener? Pero si él sabe hacer cosas mejor que yo. Al contrario, él tendrá que apiadarse de mí que no tengo sus habilidades. Pero a día de hoy, gracias a que ha venido toda esta tecnología, pues si Juanjo siguiera vivo, que el pobrecito mío el COVID se lo llevó por delante, pues habría tenido acceso a tecnologías que le habrían hecho la vida muchísimo más fácil. El que él hubiera podido, en vez de tener que estar, no sé si tú has llegado a tener, bueno, no, pero vamos, máquina de escribir, tú eres muy joven para haber tenido. Nosotros teníamos la máquina de escribir de esta de pulsación que se elevaban ahí las letras y él tenía una, o sea, yo, la mía tenía un montonazo de teclas, la suya tenía muy poquitas porque era como las de taquígrafo, que eran las que utilizaban para escribir en braille en sus papelitos. Que a mí yo le pudiera hablar y él pulsaba esas teclas grandes y en blanco, que para mí eran como el cubo de Rubik, un montón de piezas ahí puestas pero sin sentido alguno, y hiciera unos puntos y luego lo pudiera leer, corcho, eso es magia. Y a día de hoy, cuando Ali me explica que existe la línea Braille, que es como una especie de anexo que tú le pones a tu teléfono móvil o a tu ordenador y te transcribe en Braille para que tú ya no necesites ni que mi voz como Siri te lo lea y lo puedas ir leyendo tú, porque también entiendo que hay veces que tanto estímulo auditivo puede llegar a cansarte, tantas voces en tu cerebro puede llegar a cansarte. Entonces ya te digo que todo lo que sea hacer que la vida de alguna persona sea un poquito menos complicada, maravilloso y aplauso con las orejas. Vale. Y a última pregunta, ¿vale? Eh, a ver, ¿cómo te gustaría que evolucionase el mundo de los asistentes de voz para ser aún más inclusivo en el futuro? La tecnología puede avanzar para hacerle la vida más fácil a todo el mundo y eso es visible y rápido de captar. Lo siguiente que hay que tener en cuenta es que esa tecnología que ya existe o que se va a desarrollar tiene que ser verdaderamente accesible desde el punto de vista económico. No nos sirve de nada que haya asistentes virtuales maravillosos que te puedan hacer 1000 cosas si luego la gente no se los puede permitir. Si el mejor teléfono para la discapacidad es el de iPhone, ¿por qué no podemos tener un iPhone todo el mundo si evidentemente es mucho más caro que de otras marcas? Entonces, hay que tener en cuenta que mientras no sea algo subvencionado por la Seguridad Social, pues igual hay cosas que del mismo modo que es que no entiendo por qué las gafas, que tampoco es un accesorio de moda, no tienen cierta accesibilidad. No digo universal, debería ser más que universal algo en cuestión de los ingresos de cada persona, que se vaya viendo caso a caso cuáles son las necesidades del individuo y en función de sus necesidades, tanto por discapacidad como por renta, se le proporcionen los medios y la tecnología necesaria para que su vida sea igual de fácil o de difícil que la de cualquier otra persona. Mm. A ver, lo de las tecnologías como iPhone y tal,
Es verdad que los precios son un disparate en general. Todos los móviles ahora han subido todo. Pero iPhone siempre ha sido especialmente caro y, como tú dices, sobre todo para la persona, una persona ciega, el iPhone como tal tiene una aplicación que te funciona todo por voz para personas ciegas y demás. O sea que ahí sí te tengo de la razón. Que si fuera todo más barato y más accesible, gente Claro. así podría tener más tecnología como Apple, que de por sí ya es complicado. Es que al final no nos sirve de nada que exista si yo no me lo puedo comprar, pues mira, maravilloso. Es como si quiero ir a la luna y tengo que ir en mi bicicleta, pues evidentemente no voy a llegar. Mm. Bueno, pues ha sido un auténtico placer tenerte aquí hoy conmigo, de verdad te lo digo. Eh, Gracias por hacerme el favor de, después de todo el jaleo que Favor, tienen en este nada. momento, como 10 horas de cuarto, terminando de corregir con los boletines, preparando la graduación. Así que nada, te agradezco mucho que estés aquí. Yo te agradezco mucho que hayas pensado en mí y cuando quieras a las órdenes que para eso estamos. Y yo quería hacer una pequeñita cosa antes de irme, y es decir, que si a todo el mundo que ha presenciado esta entrevista le ha gustado, ya sabes lo que hay que hacer. Dadle like y suscribíos, que este chico tiene muchísimas novedades que traer en cada uno de sus programas. No os lo perdáis.